¿Qué tal, mis estimados? Nos encontramos en un nuevo video y en esta ocasión vamos a explicar el Test Student. En este caso vamos a trabajar con el tema del sistema auditivo. Escogimos este tema debido a que estamos celebrando la Semana Internacional de las Personas con Discapacidad Auditiva. Voy a explicarles el problema, que es conocer si la capacidad auditiva de un grupo de personas tomadas aleatoriamente, de este caso en un lugar determinado que es el Cantón La Libertad, mejora a través de excluir el uso de auriculares. Durante un lapso de tiempo determinado para ello aplicamos un test auditivo donde el usuario usaba regularmente sus auriculares. Luego nuevamente se realizó el test 2 días después sin que el usuario use auriculares durante ese tiempo para evaluar y conocer si hay o no una mejora. Cabe recalcar que el grupo encuestado está formado por una muestra de 40 personas. Y entonces, con esto, nosotros empezamos a realizar lo que es una hipótesis. Ya, la hipótesis que se formuló es si existe una diferencia significativa en la capacidad auditiva de las personas antes y después de realizar el test. Para esto formulamos la hipótesis nula y la alternativa. La nula es que no hay diferencia significativa en la capacidad auditiva de las personas antes y después del test. Y la alternativa es que existe una mejora significativa en la capacidad auditiva de las personas antes y después del test. Bueno, una vez aclarado esto, continuamos con los resultados que obtuvimos mediante el Test Student. Hola, mi nombre es Amira Cháquer, estudiante de la carrera de Estadística Rediseño de la Universidad Central del Ecuador. En este momento les voy a indicar un ejemplo del test Student para muestras relacionadas. Antes de comenzar, debemos tener realizada una base de datos en Excel o también podemos realizarlo directamente en SPSS o en cualquier otro formato que tengamos en casa. En este caso yo tengo realizada en Excel, por lo que voy a exportar mi base de datos. Nos vamos a ir a archivo, vamos a irnos a abrir, a datos, damos clic, buscamos nuestro archivo. El mío está guardado aquí en disco local C. Si es que no nos aparece, vamos a buscarlo en archivo, en tipo, en Excel o en el tipo de archivo que nosotros tengamos guardado en nuestra base de datos. Y ya nos aparece. Vamos a seleccionarlo y esperamos que nuestra base de datos se cargue. Una vez que tenemos cargada nuestra base de datos, nos vamos a la vista de variables para verificar. En este caso no tenemos ningún decimal, así que le vamos a poner en 0 los decimales. Y también vamos a darles un nombre en etiquetas, a la fecha, a la edad, a la frecuencia 1 y a la frecuencia 2. En la primera etiqueta de fecha le vamos a poner la misma, que es fecha. Y en el de la edad vamos a ponerle igual edad de, un ejemplo, edad del encuestado. En la frecuencia 1 va a ir nuestro primer dato, que sería el test de audición antes. Y en el segundo, que es frecuencia 2, el test de audición después. Recuerden que en el test de Student de muestras relacionadas se utiliza una sola variable, debido a que se va a ver un antes y un después de esta. Una vez que tenemos realizado esto, estamos preparados para realizar nuestro ejemplo. Vamos igual a la vista de datos. Vamos a irnos a la parte de analizar. Una vez que nos encontramos aquí, nos vamos
a estadísticos descriptivos. Nos vamos a explorar. Esperamos que se nos cargue. Ya. Ahora, antes de comenzar a pasar nuestras variables, vamos a explicar algo. ¿Qué es una prueba de normalidad? Una prueba de normalidad es una prueba estadística que certifica la normalidad o no de las variables. Pruebas que sirven para determinar si un conjunto de datos se distribuyen de una manera que es consistente con una distribución normal. En estadística, las pruebas de normalidad se utilizan para determinar si un conjunto de datos está bien moldeado por una distribución normal subyacente y para calcular la probabilidad de que una variable aleatoria subyacente al conjunto de datos se distribuya normalmente. La distribución normal, en cambio, es una distribución que tiene forma de campana, donde las desviaciones estándar sucesivas con respecto a la media establecen los valores de referencia para estimar el porcentaje de las observaciones de los datos. Por lo que ahora vamos a pasar las variables de estudio, que sería el test de audición antes y el test de audición después. Vamos a pasarlos. Una vez que lo hemos pasado, nos vamos a ir a estadísticos. Cuando nos encontramos aquí, vamos a verificar que se encuentre con el 95% de confiabilidad. Una vez verificado esto, y si no lo está, lo ponemos continuar. Ahora nos vamos a gráficos. Cuando nos encontramos aquí en gráficos, los diagramas de cajas y los descriptivos en este caso no son tan importantes, por lo que vamos a poner ninguno, mientras que los gráficos con pruebas de normalidad es uno de los aspectos más importantes, debemos marcarlo y no debemos olvidarnos de esto, debido a que aquí nos sale todo lo que necesitamos. Una vez que hacemos esto, ponemos en continuar y en aceptar finalmente. Esperemos que se nos cargue en nuestra hoja de resultados y una vez que nos encontramos aquí, vamos a observar que nos sale el resumen del procesamiento de los casos, del test de audición antes y del test de audición después. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí se ha cogido la totalidad de la muestra, que es 40 personas, para verificar que esté tomado todo sin ningún valor excluido, que equivale al 100%. Mientras que en los descriptivos observamos el test de audición antes y el test de audición después, en donde encontramos a la media. La media en el test de audición antes es de 16.675. Es un valor promedio, es decir que este valor se encuentra en promedio con relación a todos los otros valores que se nos han presentado. Mientras que en el test de audición después, la media tiene un valor de 17.400. ¿Qué quiere decir? Que en el primero tenemos una media inferior al del segundo. Es decir, que en el primero las personas podían escuchar a un promedio de 16.675 Hz, mientras que en el segundo test, que se aplicó 2 días después, luego de no utilizar los auriculares, se obtuvo que el promedio es de 17.400, que quiere decir que hubo una mejora en la audición. No tan grande, pero bastante notoria en lo que es la media. Ahora, vamos al 95% del intervalo de confianza para la media, en donde se divide el límite inferior y el límite superior. En el test de audición antes, el 95% del intervalo de confianza para la media en el límite inferior era de 15.848,01 y el límite superior era de 17.501,99. Mientras que en el test de audición después,
el intervalo de confianza para la media, representado con el 95% en el límite superior, era de 16.717,52, mientras que el límite superior era de 18.082,48. Aquí podemos observar que sí ha variado notoriamente. Igual, en el límite inferior es de unos 1.000 más o menos que ha habido la varianza, y en el límite superior igualmente. No se nota mucho debido a que el test no se ha aplicado durante muchos días, simplemente 2 días después de lo que se aplicó el primero. Bueno, ahora vamos a hablar de la media recortada al 5%. El test de audición antes marca que la media recortada al 5% es de 16.638,99. Es decir, que nuestro valor promedio, recortándole al 5% de lo que es la confianza, se encuentra en 16.638,89. Mientras que la media recortada, después de realizar el test de audición, el segundo, se encuentra en 17.227,78, que igual es un valor promedio bastante significativo en este caso. Ahora, vamos a ver lo que es la mediana en el test de audición antes. La mediana es el valor del medio, el valor medio. Entonces, por lo que nuestro valor medio del test de audición antes está representado con 17.000, mientras que el test de audición después igualmente nos marca que es de 17.000. Son iguales. No ha cambiado nuestro valor de la mediana. Se sigue conservando los 17.000. Ahora, vamos a hablar sobre la varianza. La varianza del test de audición antes, es decir, cuánto ha variado con relación a la media, es de 6.686.538,462, que es una varianza bastante grande con relación a nuestra media, que era de 16.675. Mientras que en el test de audición, después teníamos una varianza de 4.553.846,154, que es menor a la varianza que se dio en el primer caso. Sin embargo, es bastante grande la variación con relación a su media, porque su media es de 17.400. Y no olvidemos también el error estándar. En el primer caso, el error estándar es de 408,856, y mientras que en el segundo, el error estándar es menor, es de 337,411. Es decir, que se ha mejorado un poco, no mucho, pero un poco. Bueno, ahora vamos a hablar sobre lo que es la desviación estándar del test de audición antes y del test de audición después. La desviación estándar quiere decir qué tan dispersos están los datos, si los datos están próximos entre sí. Mientras mayor desviación estándar hay, mayor dispersión hay. Entonces, tenemos que nuestra primera desviación estándar del test de audición antes es de 2.585,834, que también es una desviación bastante alta, por lo que los datos se encuentran bastante dispersos. Ahora vamos a ver el test de audición después. La desviación estándar que nos muestra aquí es de 2.133,974, que también es alta, que no significa que están bastante los datos dispersos. Sin embargo, con relación al primero están menos dispersos, porque en el primero nos muestra que es 2.585, mientras que en el segundo es 2.133. No tiene mucha variación, pero es bastante importante conocer esto. Bueno, ahora vamos a hablar sobre lo que es el valor mínimo y el valor máximo. Valga la redundancia, el valor mínimo es el mínimo valor que se encuentra en nuestra muestra y el máximo, el valor máximo de nuestra muestra. Por lo que el mínimo, en este caso, del primero
que es el test de audición antes, teníamos un mínimo de 12.000 Hz. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que fueron encuestadas en nuestro análisis escuchaban como una persona de 50 años. Su oído tenía esa capacidad. Pero tenemos que tomar en cuenta que las personas que realizaron este test y pusieron su edad no correspondían con su edad cronológica, sino su edad del oído era mayor, incluso por décadas de lo que les correspondía. Es decir, que tenían una audición muy mala. Mientras que el valor máximo de 22.000 significa que tiene un oído de una persona de 18 años, un poco menor también. Aquí podemos observar que los valores mínimo y máximo, el mínimo es de 12.000 y el máximo de 22.000. Esto no varía en ninguno de los dos, por mucho. El mínimo es el único que varía en el test de audición después, debido a que el mínimo es de 15.000, que es bastante bueno, porque ha mejorado con relación a 50 años. Ahora una persona de una edad promedio que sea de unos 18 o unos 20 años quizás ya escucha un poco mejor de lo que escuchaba antes. Bueno, ahora vamos a interpretar lo que es el rango. El rango en el primer caso del test de audición antes, tenemos que nuestro rango es de 10.000, que es un valor bastante grande, es un valor numérico que sirve para manifestar la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Es decir, que esta diferencia está marcada por 10.000. Como podíamos ver, el valor mínimo era de 12.000 y el valor máximo era de 22.000. Mientras que el rango del test de audición después es de 7.000, porque se aumentó el mínimo, que era de 15.000, y el máximo, que era de 22.000. Es decir, esta diferencia aumentó relativamente. En el caso del rango del test de audición antes, que teníamos 10.000, y en el test de audición después disminuyó porque las personas, en valor mínimo, porque las personas pudieron escuchar un poquito mejor con relación al test de audición que se aplicó principalmente. Ahora vamos a hablar sobre el rango intercuartílico del test de audición antes, que es de 3.000. ¿Qué quiero decir con el rango intercuartílico? El rango intercuartílico, como ya sabemos, es la distancia entre el primer cuartil y el tercer cuartil. Es decir, el 50% de los datos está dentro de este rango. Para estos datos ordenados, el rango intercuartílico, en este caso del test de audición antes, el rango intercuartílico es de 3.000, mientras que el rango intercuartílico del test de audición después es de 3.500. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que es la simetría. La simetría es una medida que nos permite identificar si los datos se distribuyen de una forma uniforme alrededor del punto central, es decir, del promedio o de la media aritmética. La simetría tiene tres formas distintas. Tiene una curva de asimetría negativa, una curva de simetría asimétrica, una curva de simetría positiva. En este caso, nuestra asimetría del primer caso del test de audición antes es de menos 0,015, que es menor a 0, por lo que la curva de asimetría es negativa. A continuación, mi compañero les va a indicar un poco más de esto y sus gráficos respectivos. Mientras que en el test de audición después, tenemos que la simetría es de 0,779, que igualmente es menor a 0, por lo que la curva de asimetría es negativa igualmente. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la kurtosis.
¿Qué es la kurtosis? Es una medida que determina el grado de concentración que presentan los valores en la región central de la distribución, o sea, la media. Por medio de este coeficiente de kurtosis podemos identificar si existe una gran o una pequeña concentración. Y esta también se divide en tres casos. La primera es la lepcúrtica, la segunda es la mesocúrtica y la tercera es la platicúrtica. En nuestro ejercicio, el test de audición antes, la kurtosis es de menos 0,040, quiere decir que es menor a 0, por lo que en nuestro caso es platicúrtica. Mientras que en el test de audición después, igualmente la kurtosis es de menos 0,413, que igualmente es menor que 0, por lo que la platicúrtica se presenta también en este caso. Bien, una vez que hemos explicado esto, vamos a pasar a explicar el siguiente cuadro, que es la prueba de normalidad. Aquí tenemos que la prueba de normalidad se clasifica en dos partes. La prueba de Kolmogorov y la prueba de Shapiro. La prueba de Kolmogorov es para una muestra más grande, mayor a 30 datos, para una muestra de bondad de ajuste que permite medir el grado de concordancia que existe entre la distribución de un conjunto de datos y una distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de una población que tiene una distribución específica, es decir, que contrasta si las observaciones podrían razonablemente proceder de la distribución específica. Mientras que la prueba de Shapiro mide la fuerza del ajuste con una recta. Se usa para contrastar la normalidad de un conjunto de datos. Cuanto mayor sea el valor de este estadístico, mayor desacuerdo habrá en la recta de normalidad, por lo que se rechazará la hipótesis nulas. Se recomienda, como ya les dije, aquí muestras pequeñas, menos de 30 datos, o en cambio en la de Kolmogorov es un procedimiento en donde se toma su objetivo, como ya les dije, señalar si los datos provienen de una población que tiene una distribución teórica específica con datos mayores a 30, ¿no? Aquí en este caso podemos observar que el test de audición antes y el test de audición después tienen una significancia de 0,24 y 0,23. Aquí solamente se tomará lo que es el de Shapiro, debido a que nuestra población, nuestra muestra, es muestra pequeña, por lo que 0,023 es mayor que la significancia del 0,05 que teníamos, por lo que aquí se tendrá que aceptar la hipótesis nula que habíamos descrito en un inicio. Hola con todos, mi nombre es Alejandra y bueno, a continuación vamos a pasar al test student. Para esto en nuestra barra de herramientas nos vamos a ir a la parte donde está la palabra analizar. Una vez esto se nos despliega una pequeña ventana y vamos a escoger donde diga comparar medias. De aquí nos vamos a dirigir donde diga prueba test student para muestras relacionadas. En esta pequeña ventana que se nos abre vamos a escoger la frecuencia en test inicial y asimismo la frecuencia de test final, es decir, frecuencia 1 y frecuencia 2. Una vez que hemos hecho esto, nos vamos a la palabra donde nos dice opciones y ahí vamos a observar que nuestro porcentaje de intervalo de confianza es del 95%. Una vez hecho esto, vamos a poner donde dice continuar y luego aceptamos. Una vez cargada ya nuestra hoja de resultados, tenemos de la prueba test student, nuestro primer recuadro es donde nos dice estadísticas de muestras emparejadas. Tenemos aquí lo siguiente, que son las medidas de dispersión y las medidas
de atención central que ya anteriormente nuestra compañera Samira nos había explicado. Tenemos en nuestro primer recuadro donde nos indica estadísticas de muestras emparejadas. N nos indica los casos que estamos ocupando. En esta ocasión son los 40 datos que hemos visto desde el inicio. Tenemos que para el test inicial conservamos una media de 16.675, una desviación estándar de 2.585,83 y una media de error estándar de 408,85. Ahora, para el test final tenemos una media de 17.400, una desviación estándar de 2.173,97 y una media de error estándar de 337,41. En nuestro segundo recuadro tenemos lo que nos indica correlaciones de muestras emparejadas. Aquí nos indica que la frecuencia en test inicial y la frecuencia en test final nos da una correlación de 898 y esto que nos va a indicar que hasta este punto están relacionadas sin afirmaciones de causa y efecto. Ahora, tenemos en nuestro último recuadro que nos dice prueba de muestras emparejadas. Para los cálculos de estas muestras emparejadas, tenemos que para la frecuencia inicial y para la frecuencia del test final, se unen estas dos frecuencias para calcular una sola media, que en este caso tenemos una media de menos 725. Tenemos una desviación estándar de 1154,42 y también tenemos la media del error estándar de las dos variables de 182,53. Ahora, podemos observar que aquí nos dice que tenemos el 95% del intervalo de confianza de la diferencia. Tenemos como dato inferior de este cálculo menos 1094,20 y un dato superior de menos 355,79. Aquí tenemos un grado de libertad de 39. Recordemos que en total tenemos 40 casos de estudio, de los cuales tomamos 39, para un valor de menos 3,97. Ahora observamos que tenemos un dato bilateral de 0. ¿Cómo vamos a interpretar este dato bilateral? Primero tenemos que irnos y tenemos que entender lo que son las reglas de decisión. Para este caso, el dato bilateral viene a ser nuestro p-valor. Por consiguiente, tenemos que la primera regla nos dice que si p-valor es menor o igual que el alfa, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis principal. Pero si fuera lo contrario, si p-valor fuera mayor que alfa, entonces se acepta la hipótesis nula y se rechaza la principal. En este caso, nuestro 0 es menor que 0,05. Por lo tanto, vamos a rechazar la hipótesis nula y vamos a aceptar la principal. ¿Qué nos decía nuestra hipótesis principal? Nos decía que existe una mejora significativa en la capacidad auditiva de los usuarios en un antes y un después del test. ¿A qué conclusión llegamos? Podemos afirmar que el grupo de personas tomadas aleatoriamente del Cantón La Libertad sí presentó una mejoría en cuanto al estudio de no usar auriculares en 2 días. ¿Qué nos quiere decir esto? Que usar auriculares sí causa un efecto en nuestro sentido auditivo. Bienvenidos. A continuación nosotros les vamos a enseñar a realizar una prueba de normalidad de CT Student, para lo cual nosotros hemos elaborado primeramente un experimento en el cual hemos planteado un problema. ¿Cuál es ese problema? El problema es analizar qué tipos de efectos producen los distintos tipos de melodías y tonalidades en las personas. Vamos a emplear dos tipos de géneros musicales: música clásica y música de tipo rock. Para esto se tomó una muestra aleatoria de distintas personas para recabar datos del efecto que tienen estas melodías en las personas y distintas sensaciones que genera. Tenemos la hipótesis, que decimos que se observa una diferencia notoria entre las sensaciones generadas al escuchar música clásica con respecto a las sensaciones generadas al escuchar música de tipo rock por las distintas tonalidades que poseen cada una de ellas. Además, en este experimento vamos a tener dos hipótesis adicionales. Una es la hipótesis nula, la cual nos dice que no hay diferencia significativa en las sensaciones que generan los dos tipos de géneros musicales. Y otra es la hipótesis normal,
que nos dice que existe una diferencia significativa en las sensaciones que producen los géneros musicales. Estas dos hipótesis adicionales las vamos a usar más después. Bueno, a continuación lo que vamos a realizar es importar una base de datos en Excel a SPS. Para eso nos dirigimos a Archivo, Importar Datos y en la opción Excel. Una vez acá vamos a seleccionar donde tengamos nuestra base de datos en nuestra computadora. Bien. Una vez seleccionada también hay este apartado que nos dice archivos de tipo, que en este seleccionamos el tipo de archivo que sea en caso de que no nos salga nuestra base de datos. En nuestro caso es el de Excel. Le vamos a dar a Excel y vamos a seleccionar la base y le vamos a dar en abrir. Aquí cabe tener en cuenta que esto puede demorar un poco. Cuando nos aparezca esta tabla, lo único que debemos de dar es aceptar para que ya se puedan importar los datos del Excel a SPS. Además, este proceso también puede durar un poco. Ya, como se puede observar, ya se han importado los datos. A continuación lo que vamos a realizar es irnos a vista de variables y aquí podemos observar todas las variables que tiene nuestra base. Uno es el número, los nombres, los apellidos, la cédula, la de fecha de nacimiento, edad, el género, el correo y el número de cédula de los encuestados. Además tenemos las variables de sensaciones de música clásica y las sensaciones de música rock. Y además tenemos B1 Music, B2 B2 Rock, donde se van a almacenar estos datos. A continuación me voy a dirigir a la vista de datos. Y aquí, como podemos observar, nosotros hemos recopilado 41 datos. A continuación lo que vamos a hacer es analizar esta tabla. Vale, continuando con el análisis, nos vamos al apartado en la parte de herramientas que expone la parte de analizar. Aquí nos despliega una barra donde encontramos distintas opciones. Nos vamos a la que dice estadísticos descriptivos y encontramos la opción explorar. Una vez que seleccionamos esta opción, pasamos los datos que queramos analizar. En este caso quiero las variables 1, que es la de música clásica, y la variable 2, que es la de música rock. Una vez seleccionadas las dos variables, tenemos que tomar en cuenta estos tipos de aquí. Nos vamos al apartado de estadísticos y observamos que la confianza de la media siempre sea 95%. Una vez comprobado esto, ponemos en opción continuar. En el siguiente paso observamos los gráficos. Aquí observamos los gráficos que queramos introducir o que vayan dentro de nuestro cuadro de resultados. Este es el diagrama de caja, los descriptivos, entre otros. En este caso solo quiero que vayan los gráficos de normalidades con las pruebas, así que solo selecciono esta opción. Una vez seleccionado esto, le pongo en continuar. Listo. Una vez seleccionados los parámetros necesarios, le pongo en la opción aceptar. Y nos vamos al cuadro de resultados. Listo. En esta parte podemos observar los datos que queremos. Primero tenemos el resumen de los procedimientos de los casos. Aquí nos presenta el número de datos con los que estamos trabajando, con el dato válido que son 41 y cada uno a su 100%. Nos presentan los periodos que están en 0 de datos y 0%. También nos presenta el total, que son de la misma manera 41 y con su 100%. Continuando con la parte de descriptivos, aquí nos presentan cada uno de los datos que componen este tipo de análisis, donde encontramos la media, donde encontramos que es de un 4.61%, encontramos otros datos como la mediana, que es de un 5%, la varianza de un 4.344, entre otros. Como observamos en un análisis general tanto de la variable de música clásica como la de la música de tipo rock o rock en sí en general, como observamos se presentan casi un dato diferente entre los porcentajes, tanto ya sea de la media de la música clásica como la media del género rock. Se presenta un dato significativo de diferencia, pero no tan distante. Continuando, apartado de la prueba de normalidad, en esta parte encontramos un análisis tanto del teorema de Kolmogorov y el de Shepard-Wilt. En estos dos podemos observar el análisis tanto el de Kolmogorov, que nos permite realizar un análisis de datos de bases largas, y el de Shepard, que hace análisis de datos pequeños. En este caso procedemos ya con la clasificación, siempre comprobando que la confianza que tenga esto sea de 95%. Listo. Continuando, aquí tenemos el estadístico en el primero,
que es de un 0,187 en la música clásica, en el teorema de Cosmogorov. Continuando en el CPR tenemos un valor muy variado que es de un 0.0866 en comparación al otro. Como observamos, los dos trabajan con el mismo número de datos, que son 41. Un dato aquí a renombrar es que tanto el de Cosmogorov de análisis en la significancia tiene un 0.001 y el de CPR también tiene un 0.01. En comparación con el otro, que es el de la música rock o tipo rock, observamos que la es de un 169 en comparación al de Shipper, que es de un 0.905. En comparación aquí la significancia sí varía, ya que tanto en el Cosmogorov es de un 0.05 y en el de Shipper es de un 0.02. Listo. Continuando con esta parte, tenemos que tomar en cuenta que si la significancia es mayor o igual que el alfa, aceptamos que los datos vienen de una distribución normal. En contrario, si la significancia, en este caso, que tenemos de aquí, que es de un 0.002, es menor que el alfa, rechazamos los datos que vienen de una distribución normal. En este caso observamos que cada uno es diferente. Listo. Continuando con esta parte, seguimos a la clasificación, a la música clásica. Aquí nos representa los datos dispersos en una gráfica y todo eso. El análisis general observamos que tiene 7 variables, son los tipos de sensaciones que producen este género musical. En este caso tenemos que varían dependiendo. Al sumar todo este tipo de datos nos tienen que dar el total, que eran 41 datos de base que estamos trabajando. Cada uno tiene un cierto porcentaje. Según el análisis, el número 7 de datos era considerado la paz, que es el dato con mayor representación y con mayor número de datos que las personas o la sensación que producen ella. Aquí obtenemos una gráfica normal del esperado y el valor observado. Como observamos, tiene una gráfica lineal creciente, donde va creciendo y analizando el dato que se presenta de las sensaciones que pueden este tipo de géneros musicales. Continuando, tenemos otra gráfica que es la de descripción de la normal y el valor observado. En esta gráfica también observamos que, a diferencia de la otra, tiene una variable creciente, y que no todas las sensaciones que producían este tipo de género eran de carácter tranquilo, sino algunas, como por ejemplo la sensación de aburrimiento, contrastaba con las demás. Listo. Continuando con lo siguiente, tenemos la de música rock. Bueno, para este apartado observamos que, así como en la anterior tabla, tenemos varias frecuencias. Tenemos las variables 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que corresponden a diversas sensaciones. En este caso, la variable 1 corresponde al entusiasmo y tiene una frecuencia de 0. La segunda es de la adrenalina y tiene una frecuencia de 0. Y así continuando con las demás. Bajando, además observamos el gráfico normal, en la cual podemos observar que se usan las dos variables. Ya. Una es el normal esperado, lo cual lo podemos encontrar en la gráfica de la Y, y el otro es el valor observado. Como podemos observar, esta gráfica tiene una progresión lineal, que nos indica que las sensaciones de la música rock fueron avanzando y ubicándose según corresponde en la siguiente gráfica. También tenemos el gráfico QQ normal, sin tendencia. Le vamos a ver a continuación. Ya. En esto tenemos la desviación normal en el eje de la Y y el valor observado en el eje de las X. Como podemos observar, estos valores bajan y suben dependiendo según los resultados que ya hayamos observado en la encuesta. Y además tenemos esta línea horizontal que nos sirve como guía. Ya. Una vez hecho eso, lo que nosotros vamos a hacer es analizar estos datos y proceder a hacer la prueba T. Bueno, para eso nos vamos a ir a analizar, nos vamos a continuación en comparar medias y nos vamos a la opción de prueba T con muestras relacionadas. Le vamos a dar clic y vamos a esperar. Aquí, como se puede observar, vamos a elegir las variables donde hayan alojado los datos. Entonces, en nuestro caso es la música clásica, el B1 y el B2, que es de música rock. A continuación nos vamos a ir a opciones, en la cual siempre debemos de verificar que el valor o el intervalo de confianza sea del 95%.
Le vamos a dar a continuar y vamos a darle a aceptar. Y esperar que se genere nuestra tabla. Como se puede ver, aquí se ha reflejado tres tablas. Una que dice estadísticas de muestras emparejadas, en la cual nos muestra las dos variables, música clásica y música rock, en la cual tenemos la media de 4.81 y la de rock de 3.61. En ambos casos es el mismo valor n, ya que usamos en los dos casos 41 registros. La desviación clásica de la desviación estándar de la música clásica es 2.08 y la desviación de la música rock es de 1.96. A continuación también tenemos la desviación del error esperado, que en la música clásica es 0.325 y en la de música rock es 306. También tenemos la siguiente tabla, que dice correlaciones de muestras emparejadas. Aquí, como se puede observar, ya se han emparejado las dos variables, la de música rock y la de música clásica. Además, vemos el número de casos que, como dijimos antes, es 41. Tenemos la correlación, que es de menos 1.55 y el siguiente valor, que es 0.33. Bajando, podemos observar la tabla de prueba de muestras relacionadas emparejadas. Esta es la que más nos importa. Como se puede observar, ya están enlazadas las dos variables, en la cual podemos observar que su media es de 1.19, su desviación es de 3.076, la desviación del error promedio es de 460 y también tenemos los intervalos del 95% de confianza de la diferencia. Podemos observar que el intervalo anterior es 0.224 y el intervalo superior es de 2.166. A continuación podemos observar los siguientes valores, que es el valor TI, que nos es 2.48, el valor GI, que es 40, y el valor más importante, que es el valor alfa. Este valor es de 0.17. ¿Qué nos quiere decir este valor? Como antes habíamos analizado, este valor lo que nos quiere decir es verificar si nuestra prueba es correcta o no. Para esto cabe recalcar la teoría, que decimos que tenemos un nivel de confianza del 95%, y el alfa va a ser siempre el 5% o el bien el 0.5. Decimos que si el p-valor es mayor o igual a alfa, debemos de aceptar que los datos vienen en distribución normal, que si el valor b es menor que alfa, debemos de rechazarlos. En nuestro caso, el valor p alfa es mayor al alfa, por lo cual vamos a aceptar la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis normal. Como habíamos observado antes, entonces podríamos decir que no hay diferencia significativa en las sensaciones que generan estos dos tipos de géneros musicales. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.